Hemos venido hablando acerca de un Dios al que la gente cree que hay que tenerle miedo por acusaciones que ha recibido tenebrosas de Satanás acerca de él. Y Dios tuvo que hacer una evidencia o dar una evidencia de su amor o de lo que realmente es Él. Y para eso vamos a escuchar esta gran historia. Y saben, una buena pista sobre la explicación divina es la que se esconde tras los relatos milagrosos del nacimiento de Juan el Bautista. Si no lo sabías, se la voy a contar. Sabes, el anciano Zacarías era un sacerdote y como tal le tocaba su turno para cumplir los deberes en el templo. Saben, mientras oficiaba en el santuario del Señor en Jerusalén, un ángel resplandeciente se le presentó en su atónita mirada y le hizo el increíble anuncio de que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo. Pero eso es imposible, inició a responder el profeta. Eh, ¿No sabes que nosotros somos ancianos? Fue entonces cuando el incrédulo Zacarías se le dio una señal sobrenatural. ¿Saben? Por cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda. Lo cual está registrado en el libro de Lucas capítulo 1, verso 20. ¿Saben? En aquel tiempo su esposa quedó embarazada y ella iba a disfrutar de 9 meses en paz, ya que su esposo no la haría hasta que el chico nacería. ¿Saben? Ya tendría tranquilidad hasta que eso ocurriera, ese milagro, el cual desatara por intervención divina la lengua de Zacarías. Cuando pudo hablar nuevamente, él entonó un cántico de alabanza, un himno que se refiere al Mesías. Y está registrado en Lucas capítulo 1, el verso 73 y 74. En ese cántico él dice de que Dios nos permitirá vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos para servirle al Mesías que pronto habría de venir. Ahí está la explicación gloriosa de que el Señor permitió a lo largo de los siglos. El Salvador vendría y cuando eso ocurriera, lo adoraríamos libre de temor. Jesús el Salvador vendría a contarnos la verdad acerca de Dios, a exponer a la vista de todos la gran mentira y revelar a la humanidad y al universo entero que la idea propagada por el padre de la mentira no era más que eso, una mentira. Dios no es un ser al que hay que temer. No tenemos por qué tenerle miedo. Finalmente nació el Mesías, el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret, otro bebé milagroso que sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando el niño de Belén creció y llegó a ser el hombre de Galilea, una y otra vez se dedicó a repetir: si me conocieras, también a mi Padre conocerías. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Saben? Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al que a mí viene, nunca le echo fuera. Era la evidencia que daba aquel chico que revelaba al Padre. Y en cierta ocasión, una desahuciada prostituta llegó hasta Jesús. Y saben, no fue por su propia cuenta, sino porque la arrojaron escribas y fariseos a los pies del Salvador. El relato nos muestra lo que sucede cuando nos acercamos al Señor. Y mira, te lo voy a contar. La habían encontrado en el acto mismo del adulterio, y los dirigentes eclesiásticos habían buscado la trampa perfecta con la cual hundir de una vez por todas al joven maestro de Nazaret. Así que aquella mañana, allí en el templo, arrojaron a la desaliñada mujer a los pies de Jesús y ante la asombrada multitud de escribas y fariseos exigieron a voz que él les dijera qué recomendaba como castigo. ¿Saben? Después de todo, la ley de Moisés ordenaba que una mujer adúltera tenía que ser apedreada hasta morir. En realidad, aquella era una verdad a medias, dado que la ley prescribía que la misma sentencia se debía hacer no solamente a la mujer, sino a ambas partes en adulterio. Y con una actitud de suficiencia propia, los religiosos esperaron la respuesta del maestro. Jesús tenía una trampa grande. Si él hubiese dicho que no la apedrearan, entonces los ancianos hubieran revuelto hacia la multitud y hubieran exclamado: ¿no le dijimos que no respetaba la ley? Por otro lado, si Jesús decía apedréenla, entonces los enemigos del maestro saldrían corriendo a informar al gobernador romano de que había un hombre que asumía la prerrogativa que solamente le correspondía a Roma, la cual era administrar la pena capital a un condenado. ¿Saben?
Jesús se encontraba en una situación muy difícil. Sería acusado si decía que sí como si decía que no. Él tenía una trampa perfecta. Pero Jesús no respondió, sino que inclinando hacia el suelo su forma, escribía en tierra con el dedo. Juan 8:6. Y una bien conocida tradición afirma que lo que Jesús escribió en el polvo eran los pecados ocultos de quienes estaban acusando a la mujer. Y qué retrato de Dios, ¿no? Únicamente en 2 ocasiones las escrituras lo muestran escribiendo con su propio dedo. En la primera escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y en la segunda escribió los pecados de aquellos dirigentes judíos en el suelo del templo. Escribió los mandamientos sobre la piedra para que ni siquiera el paso del tiempo pudiera borrar los pecados o las verdaderas cosas que Él quiere, y es la verdad de su santo precepto. Pero escribió los pecados privados de los hombres sobre el polvo para que una ligera brisa pudiera borrar su registro. Jesús, el juez de todos, no quería avergonzar ni siquiera a sus enemigos. ¡Qué amor! ¡Qué Dios el que nosotros tenemos! Y cuando terminó de escribir, Jesús se puso nuevamente de pie y sin estridencia alguna dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Juan, versículo 8, versículo 7. Cuanto al relato, que uno a uno comenzaron a desaparecer, y sus airadas acusaciones fueron silenciadas. Cuando la mujer levantó la mirada, sus ojos descubrieron que Jesús contemplaba su rostro anegado por lágrimas y el maquillaje corrido. Fue así como entonces el maestro le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan 8:10. Ella sacudió la cabeza y titubante respondió: ninguno, Señor. Todos sus acusadores habían desaparecido. Jesús, el Dios encarnado, el juez de toda la tierra, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que Jesús demostró aquella mañana, según el relato de Juan, es exactamente lo mismo que enseñó a la luz de la luna en el capítulo 3 del libro de Juan. Esa pieza tiene que estar incluida en el retrato de Dios, y es la pieza que pieza a pieza iremos elaborando juntos en estas perlas espirituales. ¿Saben? Esa pieza ahí es la que apreciamos y podemos estimar en el tan conocido versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también tenemos que resaltar el versículo que le sigue, y es el versículo 17. Y dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No te pierdas nuestro próximo capítulo, nuestra próxima perla, para que tú puedas ver por qué nosotros tenemos un ser al que no debemos tenerle miedo. Y es que no lo hemos entendido bien, y es la verdad acerca de Dios. Una verdad que no nos han contado y que no hemos mirado en su santa palabra como debemos verla. Que Dios te bendiga. Recuerda hacer parte de este maravilloso proceso y acercarte a Dios con la seguridad de que Él te quiere sanar, te quiere salvar, y mucho más importante, que tú le sigas sin temor y en libertad. Bendiciones.